¿Todo bien? ¿Sí? ¿Espero un 100 en su examen? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, pues miren, quiero continuar con, en este caso, con la presentación. La idea es que nosotros podamos establecer un título de nuestras investigaciones. Después de eso, voy a compartirles las características de lo que sería el trabajo del segundo periodo, ¿sí? Entonces, primeramente, quisiera compartirles aquí la presentación, una de las presentaciones, que es esta. Aquí está. Y nosotros la sesión pasada, pues, revisábamos este conjunto de diapositivas en las cuales hablábamos, pues, acerca de las variables de investigación, ¿verdad? Decíamos, pues, que esta variable, pues, era algún elemento, un elemento que constituye un fenómeno y que puede tener algún valor, que puede asumir algún valor. Como tal, las variables de investigación no tienen valores, ¿va? Por eso siempre vamos a dejarlas abiertas. Van a tener un valor en el momento en que nosotros podamos asignarles un valor al momento de medir estas variables, ¿sí? Entonces aquí recuerdan ustedes que no tienen un valor hasta que nosotros podamos medir o evaluar de manera clara esa variable, ¿verdad? Decíamos que, tenemos algunos ejemplos, y decíamos que, por ejemplo, la distancia dependía de todos estos elementos que nos permitían a nosotros saber cómo es que una variable estaba influenciando a otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hablábamos de que el estilo de lanzamiento, pues de pronto influenciaba o se relacionaba con la distancia que en este caso este avión iba a tener, ¿verdad? Muy bien, y ahí lo veíamos, decíamos, variables de tipo dependiente y variables de tipo independiente, ¿verdad? Las primeras, las dependientes, como el nombre lo dice, deben su existencia, se producen gracias a que existen estas otras. Por lo tanto, si no hubiera una fuerza que impulsara a este avión, este no podría recorrer ninguna distancia. Por lo tanto, la distancia depende de la fuerza. Si no hubiera un diseño y este diseño hiciera que este avión volara, entonces vemos que el diseño es independiente, pero que la distancia depende del diseño, ¿verdad? Si no fuera cierto material, imaginen hacer este avioncito de una hoja de lámina, pues de pronto quizá este material lo que estaría haciendo es que dependiendo del material sería también de la distancia que recorrería este avión, por lo tanto la distancia pues es dependiente del material y a lo mejor también del estilo de lanzamiento y otras tantas cosas. Muy bien, hasta aquí, ¿vamos claros todos? ¿Sí? Inés, Miriam. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bien, y aquí veíamos estos ejemplos, ¿no? Veíamos una variable, veíamos que esta variable tenía atributos, ahí voy a pasarlos de manera un poquito rápida, esto ya lo habíamos dicho, que había variables cualitativas y cuantitativas. Hicieron ustedes un ejercicio donde colocaban pues diferentes atributos a diferentes variables, ¿verdad? Allí lo teníamos y esto fue aquí lo que de alguna manera nosotros realizamos en la sesión anterior. Muy bien. De aquí vamos a hacer ahora un análisis de variables y aquí esta parte yo necesito que la conectemos con el trabajo que ustedes elaboraron en el primer periodo. En el primer periodo yo les pedí que ustedes relataran algún tipo de historia, algún tipo de, pues sí, de relato, vaya la redundancia, en el cual ustedes pudieran observar alguna situación que para ustedes les pudiera llamar la atención. Bien, pues entonces vamos a partir de eso, vamos a establecer el título de una investigación. Vamos a ver cómo es que nosotros
vamos a tener que partir de establecer de primera fuente el título. Ustedes se preguntarán, van a decir, oiga, pero pues eso, ¿qué tiene que ver con nuestra profesión? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Como administradores, les decía, pues les tocaría a ustedes resolver una serie de problemas. Y la teoría acá nos marca que la mejor forma de resolver un problema consiste en primero esclarecerlo de manera adecuada. Si no tengo claro cuál es el problema que voy a resolver, difícilmente voy a resolverlo, ¿sí? Entonces es muy importante primero clarificar, primero tener en cuenta cuál es el problema que tengo que resolver, ¿sí? Esa es la primera parte. Parece sencillo, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque a veces la parte más compleja, la parte más difícil, consiste en poder establecer, en poder esclarecer cuál es el tema de investigación, cuál es el tema de trabajo, cuál es en este sentido el problema que vamos a atender. ¿Sí? Profesor, Sí. perdón, es que apenas voy entrando. ¿Me puede decir qué es eso que está compartiendo? Es la presentación de la otra sesión. Y el tema que estamos revisando es el análisis de variables y el establecimiento de un título de investigación. Pero mi pantalla está toda azul, ¿así se ve? Debe de verse unas letritas que digan análisis de variables. ¿Sí las ve? ¿Así? Ah, ya. Ok. Bueno, entonces ya se... Gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver, les decía que la primera parte que como administradores eh, toca resolver, insisto, consiste en que ustedes puedan clarificar cuál es el problema de investigación que ustedes están llevando a cabo, ¿sí? Esa es la primera parte. Entonces, en cualquier lugar donde les pregunten y digan, oye, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues primeramente hay que definir el problema, hay que esclarecerlo, hay que definir exactamente qué es lo que vamos a atender, qué es lo que vamos a resolver. Porque si ustedes le buscan, van a ver que una cosa está relacionada con todo. Y en una empresa, en una organización, pues de pronto podemos ver una pequeña cosita y esa cosita de pronto va a estar vinculada con toda la organización, con toda la empresa. Y esto, si no lo definimos de manera adecuada, pues va a tener como consecuencia que nuestros esfuerzos vayan para muchos lados y como dice este dicho popular, pues que el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿verdad? Entonces, acá ocurre lo mismo, o sea, tenemos que concentrar todos los esfuerzos en algo. Bien, vamos a ver aquí algunos elementos. Miren, regularmente vamos a encontrar que para que nosotros podamos plantear de manera adecuada un tema o un problema de estudio o de trabajo, pues lo primero que tenemos que hacer es definir claramente cuál es nuestra variable de trabajo, nuestra variable de estudio. Aquí, por ejemplo, yo podría pensar en esta variable, es un ejemplo que por ahí obtuve, ¿sí? Yo a lo mejor estoy interesado en resolver el problema ligado a algún tipo de alimentación, cómo se alimentan las personas, ¿sí? Quizá en una empresa, de pronto, yo vea que la alimentación no es la adecuada. Les ha tocado a ustedes que en algunos lugares de pronto las personas pues mal comen, o sea, de pronto pues no están comiendo lo suficiente, no tienen el tiempo quizá para poder comer, o el tipo de alimentación al que tienen acceso es una alimentación pues de pronto hasta cierto punto muy inadecuada, y entonces esto va a traer ciertas repercusiones, por ejemplo, en su rendimiento laboral, inclusive en el clima de trabajo, de cómo están ellos ahí. Vean que cuando alguien de pronto no ha comido hasta anda de malas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto pueda tener algún efecto? Bien, entonces yo a lo mejor pudiera pensar en un trabajo de estudio donde pudiera analizar el tipo de alimentación en quién, en algún tipo de sujetos, ¿sí? Sujetos como cuáles.
Podría pensar, por ejemplo, en adolescentes, en hombres, en mujeres, en adultos, en niños, en empleados, en directivos, etcétera. O sea, podemos pensar en una amplia gama de personas a quienes voy a estudiar, ¿sí? Pero noten ustedes que a lo mejor yo podría hablar del tipo de alimentación en mujeres empleadas de oficina, por ejemplo, ¿sí? O el tipo de alimentación en hombres de el área de producción, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí va quedando claro hasta aquí o no? Luis, Jesús, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que identificar entonces es una variable, ¿sí? Esta variable la voy a estudiar en alguna población. Yo aquí le puse como ejemplo que pueden ser en niños, adultos, mujeres, hombres, adolescentes, empleados de oficina, empleados de producción, vendedores, a quien ustedes vaya dirigido esto, ¿sí? Y finalmente vamos a ver que estos sujetos, estas personas, estos participantes, pues de pronto van a tener ciertas condiciones que conviene que nosotros las delimitemos para que entonces nuestro trabajo quede muy bien articulado, ¿sí? Y entonces yo tengo lo siguiente, tengo una variable, tengo sujetos y tengo una condición. ¿Qué es una condición? Una condición es una característica principal de las personas a quienes yo estudio, ¿sí? Un ejemplo, a lo mejor, siguiendo un poquito del trabajo que una de sus compañeras presentó la otra vez, yo estaría interesado en estudiar el estilo de liderazgo, es una variable. Si se fijan, podemos encontrar el liderazgo de muchas maneras, ¿no? Desde quien es líder de manera autocrática y entonces es muy mandón, ¿no? Se caracteriza por ser demasiado rígido, demasiado duro, hasta quien de pronto ejerce un liderazgo democrático, entonces todo lo está consultando, ¿sí? Y se respalda a partir de que todos dicen que sí, ¿no? O a lo mejor un líder que de pronto sea más permisivo, ¿no? Entonces todo lo quieren porque pues de pronto deja hacer a todos más o menos lo que ellos quieren, ¿sí? Bueno, son tipos de liderazgo. Quizá ese tipo de liderazgo se presente en, por ejemplo, directivos, coordinadores, líderes de proceso, supervisores, ¿sí? Pero estos líderes de proceso, estos supervisores, pues de pronto a lo mejor tienen ciertas características. A lo mejor me interesa estudiar el tipo de liderazgo en supervisores de 30 a 40 años. Si se fijan, decir 30 a 40 años ya es una condición, ¿sí? O bien, a lo mejor me interesa estudiar el tipo de liderazgo en adultos de nivel económico alto, ¿sí? O en directivos familiares de una empresa, ¿sí? Etcétera. Aquí la idea es de que cuando nosotros nos toque redactar el título de nuestro trabajo, pues entonces tengamos en cuenta estas tres cosas. ¿Qué variable voy a estudiar? ¿En quiénes, que son los sujetos? ¿Y qué características tendrían esos quiénes? ¿Sí? Y a esto le voy a llamar variable, es el qué. Bueno, por favor, ahí está ya. Los sujetos son los quiénes voy a estudiar. Y finalmente voy a hablar de las condiciones, ¿sí? Entonces voy a hablar de las
características que tienen estas personas. Bueno, hagan de cuenta que dice características. ¿Sale? Entonces, ahí está. ¿Qué, quiénes y qué características tienen esos quiénes son los elementos que tengo que tener muy presentes al momento en que vaya a realizar algún tipo de trabajo? Ok, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, Sí, profe. perfecto, muchas gracias. Bien, aquí vamos a ver esto, ahí está. ¿Qué se estudia en quiénes y qué características tienen esos quiénes? ¿Sí? Esas tres cosas, variables, sujetos y condiciones, van a ser los elementos que constituyen a un tema de investigación, a un tema de trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, eso ténganlo muy, muy en cuenta. A ver, ¿qué voy a estudiar? ¿En quiénes lo voy a estudiar? ¿Y qué características tienen esos quiénes que permitan delimitarlos? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? En una empresa, en una organización, tendría que preguntarme estas tres cosas. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí bien? Luis, Jesús, Miriam, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Luis, ¿con usted cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Bien, aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo, fíjense ustedes de dónde voy a partir. Me puse a investigar y me encontré un foro, una página, y esta página de pronto, pues, hablaba, ¿sí? Era una chica que exponía su caso, Espérame. ¿sí? Es una página de un foro, de internet, ¿sí? Ok. Bueno, ahora, vean ustedes, y quiero que ustedes me digan cómo podríamos establecer un título a partir de ese ejemplo, ¿sí? Lo copié tal cual, lo pasé así, lo copié y lo pegué, ¿sí? Es de un foro que aparecía ahí en internet. Fíjense ustedes lo que cuenta esta chica. Dice, verán, dice, tengo 23 años y poco a poco, más, no le pone acento, de 3 años de andar con mi novio. Pero el caso es que siempre estamos peleando, por favor subrayen ahí peleando, y todas las veces yo tengo la culpa. Siempre me está insultando, me ha llamado, y ahí utiliza los términos, ¿no? Con permiso voy a decir que ahí dice pendeja, babosa, me ha mandado, y ahí coloca ahí esta palabra, dice cómo se dice vulgarmente en México, y como siempre me pedía perdón, me lloraba, me decía que me amaba y bla, bla, bla. También una vez me hizo berrear y llorar de coraje, hasta más no poder. Esto fue una vez que le marqué muchas veces a su casa y me contestó muy enojado diciéndome, y ahí coloca pues la frase que le dice, y después de haber dicho eso, me colgó el teléfono. Claro que después, al otro día, vino a mí y me pedía perdón. Me lloraba, me decía que me amaba y bla, bla. Y como siempre, pues claro que me endulzaba el oído y lo perdonaba. Después esta misma chica sigue comentando, dice, también recuerdo algo que nunca, con K, podré olvidar y que de seguro él ya olvidó. Un día que yo estaba en su casa y él quería tener relaciones, pero yo me negué porque simplemente no tenía ganas. ¿Saben con lo que me salió este tío? Ah, de seguro que ayer, utilizó un término, con alguno de tus amiguitos. Es por eso que ahora no tienes ganas. Ese día me puse muy, muy mal. Lloré y le gritaba que por qué me había dicho eso. Que yo no soy una, pone puntos suspensivos, para andar haciendo eso. Y como siempre, me pidió perdón y ¿qué creen? Pues le concedí el perdón, ¿sí? Bien, esta es una historia. ¿Ustedes cuál creen que pudiera ser el tema central que estuviera presente en ese relato? ¿La violencia en el noviazgo? ¿Ok? ¿Esa es una variable? Eh, sí, Así es. Podemos encontrar desde una violencia que sea leve, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, hay parejas
eh, que ejercen una violencia de manera muy suavecita, ¿no? Así hasta casi de buena manera, ¿no? Hasta otros que la violencia es de manera como más marcada, y otros que de pronto la violencia es muy marcada, que llegan incluso a aspectos físicos, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí yo podría hablar acerca de ese nivel de violencia, por ejemplo, ¿sí? Por aquí Inés nos dice que baja autoestima. Ok, Inés, nada más que aquí yo le quitaría la palabra baja autoestima. ¿Por qué? Porque cuando usted ya dice baja autoestima, ya le está dando un valor a eso. En este caso, la variable sería autoestima, ¿sí? Nivel de autoestima. Y ya usted tendría que decir después, cuando evalúe esa variable, tendría que hablar acerca de que esa autoestima se encuentra baja, alta, etcétera, ¿sí? Pero por lo pronto, la variable, si checan, sería autoestima. ¿Por qué? Porque esa es la que es variable. Cuando yo ya digo baja autoestima o alta autoestima, entonces ya le estoy dando un valor y ya no es variable, ¿sí? Sí me doy a entender, o sea, para que sea variable, tiene que dar la chance de que podamos medir o evaluar eso, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ahí hablaríamos de un nivel de violencia. De hecho, este tema yo lo saqué porque en una ocasión unas compañeras hace ya tiempo hicieron una tesis sobre el tema de violencia en el noviazgo, precisamente. Lo hicieron con 3 poblaciones. Lo hicieron con psicólogas, lo hicieron con nutriólogas y lo hicieron con abogadas. ¿Saben en dónde se presentaban los mayores niveles de violencia? No. ¿Con la psicóloga? Ok. No, curiosamente no. ¿Con la nutrióloga? Tampoco. Las que tenían más broncas con la violencia eran las abogadas. Para sorpresa también, sí, las abogadas. De hecho, inclusive era muy curioso porque las chicas que participaron en el trabajo, ellas mismas decían o ellas consentían la violencia. Ellas decían, no, pues es que sí, mi pareja me ha golpeado, me ha aventado, me ha insultado, pero yo me lo merezco. Fíjense qué curioso, o sea, que ellas mismas eh, sostenían la cuestión de la violencia, ¿no? Era algo que no lo esperábamos porque pensábamos que en quien iba a haber mayores niveles de violencia en el noviazgo era con las nutriólogas, y no, fue con las abogadas. Era algo muy curioso, ¿sí? Bueno, luego les paso ahí el link de la tesis, ¿no? Pero está interesante. Y bueno, entonces aquí yo podría empezar a hablar acerca, por ejemplo, de esta variable, ¿verdad? De la violencia en el noviazgo. Y aquí yo podría empezar a definir, por ejemplo, algún tipo de sujeto en donde estudiaría esto, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hablar de tipo de violencia en el noviazgo en alumnas de nivel superior de 18 a 25 años, pensando en esto que yo les comentaba, ¿verdad? Eh, Vean que aquí, esto que voy a subrayar en rojo, pues es la variable, ¿sí? Hay todo esto, perdón. A ver, ¿cómo se borra esto? Borrador, ahí está. Aquí lo voy a borrar, ahí está. Ahí está. Aquí, por ejemplo, yo podría decir que violencia en el noviazgo es la variable. ¿Sí? Ahí está. Y podría decir que alumnas sería mi sujeto, ¿sale? Y que sean alumnas de nivel superior y que tengan de 18 a 25 años, sería en este caso la, eh, la condición, o en este caso, las características de esta investigación. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría tipo de violencia en el noviazgo es la variable, lo voy a poner en este color, está la variable, ¿sí? Después diría que alumnas es mi sujeto, y después voy a decir que, que sean de nivel superior y que tengan de 18 a 25 años
sería la condición, ¿sí? Entonces, variables, sujetos y condición. Un tema de investigación, entonces, podría quedar como tipo de violencia en el noviazgo en alumnas de nivel superior de 18 a 25 años, ¿sí? Si esto lo trasladamos, por ejemplo, a un plano de tipo organizacional, pues podríamos quizá estar hablando, por ejemplo, de otro tipo de variables, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí algunos de algún elemento organizacional. Por ejemplo, a lo mejor si hablamos de esta misma eh, tipo de violencia, existe por ahí en las empresas algo llamado moving. No sé si han escuchado ese término, el moving laboral, No. ¿no? No, ¿qué es? Es como el bullying, pero en las empresas. ¿Les ha tocado a ustedes que, por ejemplo, hay un empleado que siempre es el que están ahí molestando, siempre es como el que le echan todos carrilla, o sea, y de pronto le hacen la vida de cuadritos, ¿no? Y de pronto ahí está, o sea, es una situación ahí muy compleja, que se le conoce también como acoso laboral, ¿sí? De pronto, pues ahí lo tienen ustedes que, puede ser algún superior o pueden ser los propios compañeros, eh, digamos, los que son pares, los que estén de alguna manera ahí como ejerciendo algún tipo de violencia. Bien, si quisiéramos hacer un estudio acerca de esto, pues a lo mejor pudiéramos poderlo plantear así, ¿verdad? Como ejemplo, decir, comparto la pantalla. Acá. Por ejemplo, a lo mejor pudiéramos decir lo siguiente, ¿no? Una variable. Entonces, por ejemplo, puede ser aquí acoso laboral. Y aquí tengo que hablar de quiénes. ¿Quiénes podrían ser los sujetos que sufran de acoso laboral? Los que son de otro estado. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera ser? Por ejemplo, acoso laboral en, voy a ponerle así, por ejemplo, empleados, así lo pongo, ¿es correcto? ¿Sí? Ajá. Ok, en empleados. Y ahora, estos empleados tienen una característica, aquí su compañera lo dice, que sean de otro lugar de procedencia. Entonces voy a poner acoso laboral en empleados originarios de, ¿cómo le ponemos? ¿De dónde son originarios? De Oaxaca. Ok, bueno, perfecto. Entonces le voy a poner de manera general, por ejemplo, originarios del sur de México. Pero están viniendo muchos de Veracruz y de Chiapas. Por ejemplo, también, ¿sí? De hecho, por eso, fíjese que hay una cuestión ahí muy interesante con la gente del sur, porque muchos vienen precisamente buscando oportunidades laborales y de pronto aquí se encuentran con una cuestión muy competitiva, ¿no? De pronto aquí, de hecho hay como a veces hasta este tipo de ideas, ¿no? La gente del norte con la gente del sur, y los del norte siempre se creen a veces más inteligentes y más todo, ¿no? Bueno, espero que nadie sea de Monterrey ni nada de eso. Pero no sé si me explique. Aquí ya tenemos nuestro tema, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nuestro tema de investigación podría ser, por ejemplo, en una empresa, que sea acoso laboral en empleados originarios del sur del país, en este caso el sur de México, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podríamos hacer nuestro trabajo, ver, por ejemplo, si estas personas sufren de algún tipo de acoso en alguna variante, de alguna forma, en sus empresas, ¿sí? En las empresas donde laboran por el hecho de ser originarios del sur, ¿sí? Habríamos de ver ahí ciertas características distintivas, por ejemplo, el acento, la complexión, inclusive los rasgos físicos, etcétera, ¿no? O también podríamos hablar, por ejemplo, de empleados que procedan de alguna etnia
indígena, por ejemplo, ¿sí? O algunos que no hablan bien español y que de pronto pues se les empieza a acosar a partir precisamente de esta situación. Entonces, a ver, si va quedando hasta ahorita claro, hablamos de variable, sujeto y condición de ellos. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, ¿Sí? Ok, sí. ¿qué otro problema pudiéramos ver en una empresa, Carla? ¿Cómo? ¿Qué otro problema pudiéramos ver en alguna empresa? ¿Podría ser también acoso hacia las mujeres? Ok, vamos a ver entonces, por ejemplo, voy a utilizar la palabra acoso igual. ¿Cómo lo dejo? Acoso laboral, Podría ser sexual. acoso sexual, ok. Ahora sí, ¿en quién? En empleadas o trabajadoras. Ok, en trabajadoras. am, ¿Qué tipo de de, trabajadoras? podría ponerse ahí alguna edad Por de, no ejemplo, sé, 25 a 35 años. ¿por qué esa edad? Me lo imaginé así. Pues se podría decir que son más, bueno, son más jóvenes que otras personas Ok, y que podría darse a malentender que son jóvenes y pueden manipularse o algo así. ok, pues se les puede, de hecho, pues se les puede acosar, ¿no? Directamente, o sea, de pronto, malamente para ciertos ambientes laborales, de pronto una mujer en estas características, pues de pronto para algunos lugares es como de, se le puede decir cosas, ¿no? Se le puede acosar. Ujú. Ok, muy bien. Sí, porque de pronto a lo mejor ya poner aquí de 50 a 60 años, pues ahí ya no sería este eh, motivo. Y no quiere decir que no se dé, ¿eh? De pronto también se da. Sí, Pero, sí, sí. pero bueno, el común lo vamos a encontrar en esta población. Muy bien. Entonces ahí tenemos la variable, nuestro sujeto y la condición, ¿va? Entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, un segundo título. Em, Déjenme ver quién anda por aquí. A ver. Alma Rosa, algún problema que usted pudiera encontrar en alguna empresa? Am, pues es que no sé cómo decirlo, pero el sobretrabajo a ciertas personas, o sea, como que unas personas hagan más que otras por el hecho de, pues no sé, por el tiempo que llevan trabajando, no sé cómo decirle eso. Ok, No sé si entonces, me entienda. ¿Será como sobrecarga laboral? Ajá, ok, o entonces sea, como las personas que ya tienen tiempo ahí, que ya les saben o así, y las personas que apenas van entrando, no sé, como le cargan más trabajo a ellos que a los que ya tienen tiempo, ok, pero no entonces, sé. está bien, sí, por ejemplo. Mire, aquí la idea es de que esto lo tendríamos que nosotros, miren, todo lo que digamos, de hecho, sirve esto para lo siguiente. Cuando ustedes presenten un proyecto, entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ok, yo en la empresa eh, voy a hacer un programa para prevenir la presencia de acoso sexual o para prevenir la presencia de acoso laboral, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que la Secretaría del Trabajo, pues de pronto pide programas que mejoren, en este caso, ya sea la capacitación de los empleados o mejoren las condiciones del trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden capacitar, por ejemplo, a sus empleados o buscar empresas que capaciten a sus empleados en temas, por ejemplo, como que los sensibilicen, si es que se da, entonces que puedan estar sensibilizados o que inclusive, por ejemplo, algunas chicas cuando tienen algún tipo de situación de acoso sexual, pues no saben cómo responder o no saben a quién recurrir o no saben qué hacer. Entonces, eh, una manera que ustedes tienen de apoyar a estos trabajadores, pues consiste precisamente, por ejemplo, en un taller o en capacitación a estas chicas para que, por ejemplo, sepan qué hacer en este tipo de casos, ¿verdad? Que sepan qué instancias hay, a quién pueden recurrir, qué cosas pueden ellas de alguna manera hacer en el empleo para, pues, prevenir o denunciar este tipo de conductas, ¿verdad?
Entonces se puede hacer, pero es importante que ustedes, por ejemplo, aquí puedan medir la presencia de este tipo de aspectos, ¿sale? Entonces, yo a lo mejor hago un trabajo donde tenga que hablar acerca de la sobrecarga laboral, sobrecarga de trabajo. Entonces, tengo que medir, tengo que tener elementos que me ayuden a entender y decir, esta es la carga normal y aquí voy a encontrar una sobrecarga de trabajo, ¿sí? ¿Sí nos queda claro? Entonces, puede quedar así, por ejemplo, sobrecarga laboral. Ahora, ¿en quién? ¿En quién va a ser esta sobrecarga laboral? En trabajadores, bueno, en empleados también, ¿Ok? hablando en general, pues, ¿Y qué tipo de empleados? Usted dice, por ejemplo, los que apenas van ingresando como de, o solo no es necesario poner años ahí, pero No, pero puede quedar así, tiene, por ejemplo, de nuevo ingreso, sí, ¿verdad? Si se sí, fija, así es. ahí está muy bien. Aquí Ujú. tenemos la variable, ¿sí? Vamos a ver cómo es que se da esa sobrecarga. Inclusive ustedes pueden dejarlo así también, ¿eh? Carga laboral en empleados de nuevo ingreso, también se vale, ¿sí? Y ya ustedes en el estudio tendrían que decir cómo es que se da esa carga y si existe alguna sobrecarga al momento en que estos empleados son contratados. En empleados están los sujetos y que sean de nuevo ingreso, ¿qué es? ¿Qué sería, Liliana? Decir que son de nuevo ingreso. ¿Cómo, profe? ¿De qué estamos hablando si hablamos de que es de nuevo ingreso? Pues el personal. ¿Sí? Pero se acuerda que era una variable, sujetos y Sujetos. No, no, la. ¿Cómo se llama? Condición. la condición, así es. La condición de los sujetos, ¿sí? En este caso, recuerden que una característica, ándale, usted ya lo escribió, ahí está, que una característica consiste en que nosotros digamos siempre alguna condición. ¿La condición para qué nos ayuda? Para delimitar. A lo mejor yo voy a estar interesado en la carga laboral de empleados, pero no de todos, sino de los de nuevo ingreso nada más, ¿sí? O a lo mejor estaría interesado en la carga laboral de los que ya tienen mucho tiempo. Y ahí sí le puedo poner una cantidad de años. Por ejemplo, en empleados con más de 15 años en el puesto. También se puede hacer así, O ¿verdad? en la empresa, ¿no? O en la empresa. Profe, ¿vamos a hacer un trabajo así? Sí. De hecho, la idea es de que, y me gustaría que ese trabajo, pues lo hagan a partir del trabajo que ustedes ya hicieron de primer periodo, ¿sí? Ya ven que ¿Va a ser individual o como en equipo como la otra vez? como la otra vez, ¿sí? Puede ser en equipo de dos, o sí lo estaban haciendo de dos. Y y que a partir de ahí ustedes tengan un elemento, o sea, digan, ok, a ver, de este relato, de esto que pasó aquí, entonces mi tema va a ser ¿sí? Voy a empezar a estudiar lo que sería la carga laboral, voy a ver qué es lo que se significa con eso, y voy a empezar a trabajar para estudiar este tipo de elementos, ¿sí? Ahora, si se fijan, ¿cuántas variables estamos teniendo en cada uno de estos temas? ¿Cuántas variables en cada uno? ¿Sí? Gustavo, ¿cuántas variables tenemos ahí? ¿Se anda por aquí, Gus? Pues 3, ¿no? Bueno, son 3 en general, pero de cada tema, Como que de cada tema. ajá, por ejemplo, en ¿cuántas variables hay? Mm,
No, no sé. Nomás una. No, no. Ahí está, una. Así es. Porque estos son sujetos y estos son condiciones. En este otro, ¿cuántas hay? Una. Una también. Y aquí, Una. una también. Se puede, ¿sí? Que nosotros empecemos a hablar de más variables, ¿sí? Cuando hacemos este tipo de estudios, así como están estos, que solamente tienen una sola variable, la voy a subrayar, una y una, decimos que estos son estudios de tipo descriptivo, ¿sale? Mira, voy a poner así con letra grandota, ¿sale? Estos son llamados estudios descriptivos, ¿por qué? Porque solamente van, como el nombre lo dice, van a describir, van a, pues, a mencionar cómo es que se presenta este tipo de variable dentro de este lugar, ¿sale? Entonces ahí podemos tener, digamos, como ese tipo de temáticas, ¿no? A lo mejor yo encuentro, por ejemplo, que en la empresa donde trabajo, pues de pronto existen ahí diferentes situaciones que van a empezar a hacer que las variables no solamente se describan, sino que ahora se pueda analizar la relación de una variable con la otra, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, voy a hablar de estudios de tipo correlacional. ¿Qué quiere decir eso de una correlación? Por ejemplo, voy a tomar este de aquí. Yo puedo a lo mejor estar interesado en saber cómo se relaciona la carga laboral y el nivel de estrés en empleados con más de 15 años en la empresa. ¿Sí? Aquí, ¿cuántas variables tengo? ¿Dos, profe? Dos. Así es. Vean que aquí, lo voy a poner en verde, tengo dos variables. ¿Sí? ¿Por qué tengo dos? Quiero saber cómo es que esta carga laboral está relacionada con el nivel de estrés que tienen estos sujetos que tienen esta condición, ¿sí? ¿Se han fijado ustedes que en ciertas empresas los empleados que ya tienen mucho tiempo ya están como desganados, ¿no? Así como pues ya, porque hasta cierto punto ya están como ya muy, como ya saben todo de la empresa, pues de pronto ya están así como ya, como algunos hasta como asqueados, ¿no? De pronto de la empresa. Y a lo mejor voy a ver que un sujeto que tenga una mayor carga laboral, pues de pronto su nivel de estrés también comienza a aumentar, ¿sí? ¿Sí me doy a entender hasta aquí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces aquí voy a ver dos variables. A esto le llamo estudio correlacional. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo es que dos variables se encuentran una con la otra relacionadas entre sí. ¿Sí? ¿Vamos claro? Sí. Ok. Bueno, entonces quiero que ustedes hagan algo similar con su proyecto. Entonces ustedes elijan, ustedes vayan pensando en algún tema y ese tema sea el que nos permita precisamente trabajar con, pues en este caso, con un proyecto que ustedes vayan a implementar, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, por ejemplo, los compañeros que estaban hablando acá de la pareja que se peleaba frente a los empleados, que de pronto no tenían una planificación, o los que estaban hablando acerca de que había una compañera que pues de pronto era como muy, muy permisiva, muy consecuente con los empleados, y de pronto esto hacía que las cosas no fluyeran de manera adecuada en el proceso, etcétera.
pues de pronto ese tipo de temas ahí los pueden ustedes plantear como una temática de trabajo, ¿sí? Aquí la idea es que a partir de esto, ustedes ahora empiecen a buscar información, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya que definí el tema, entonces el paso que sigue consiste en buscar información, ¿sí? ¿Dónde es donde voy a buscar información y qué tipo de información es la que voy a encontrar? Y bueno, en la próxima, después del receso, quiero presentarles ya lo que sería el trabajo del segundo periodo para ver qué es lo que vamos a hacer, pero va a estar ligado a esto, ¿sí? Un título y ese título que se acompañe de referencias de información. ¿Por qué información? Porque en la medida en que nosotros definamos de una manera clara las variables, los sujetos y lo que vamos a hacer, en esa medida es como vamos a tener la posibilidad de poder resolver de la mejor manera el problema que tenemos, ¿sí? ¿Sí vamos claros? Entonces, por ahí es donde vamos a estar. Pero bueno, si quieren ahorita, pues salimos un ratito a receso y regresando, le invertimos unos 10 minutos para revisar ese proyecto, ¿sale? Entonces ahorita tómese su café, su chocolate, no sé qué sea, y bueno, ¿sale? Entonces nos vemos ahorita en 20 minutos, ¿va? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Hola, hola. ¿Andan por aquí? Hola, profe. Hola, hola. Bueno, pues después de haber estado aquí en recesito, vamos a retomar un poquito aquí el trabajo. Y bueno, quiero presentarles primeramente lo que sería pues lo que sería pues las características del trabajo del segundo periodo. Les decía que particularmente me gustaría que ustedes pudieran partir del trabajo que ustedes ya comenzaron a desarrollar y que este trabajo pues nos permitiera en un momento dado pues desarrollar nuestro tema de investigación. Entonces, quiero decirles cuáles van a ser los criterios y después de eso, pues ya ahora sí concluir con la presentación que tenemos y particularmente de esto es donde vendría el examen, ¿sí? Entonces, esos serían, digamos, los temas que pudiéramos nosotros tener para la realización de nuestro trabajo de examen, ¿sí? Entonces, bueno, antes de continuar, quisiera ver si hay alguna duda hasta este momento. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Georgina, Lili, Gustavo, Sí, profe. Todo claro. perfecto. Sí, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues muy bien, muchas gracias, Inés. Bueno, voy a compartirles aquí la presentación acá está. Este sería, digamos, nuestro avance de investigación, así le vamos a nombrar. ¿En qué va a consistir? Bueno, aquí nos plantea, dice, el primer avance de investigación se centra sobre dos ejes básicos. El primero, dice, es el establecimiento de un tema o título de investigación, estableciendo las correspondientes variables de investigación, los sujetos y las condiciones de estos a partir de un fenómeno de estudio concreto y cotidiano, ¿sí? Y dos, la búsqueda de información relativa al tema. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que va a tener, en este caso, nuestro trabajo. Nuestro trabajo, primeramente, va a tener lo que sería pues, su portada. Ya ustedes ya vieron cómo estructuramos la portada. Debe de contener el fenómeno. En este caso, pueden ustedes utilizar el relato que ya emplearon la sesión anterior, ¿sí? Salvo que alguien tenga alguna cuestión, por ejemplo, que el relato no corresponda o no encuentre manera de sacar un tema de ahí, pues entonces cambie de relato, ponga otro, ¿sale? Pero la idea es que podamos tener un relato del cual partir. Puede ser el mismo que usaron en el primer parcial. ¿Sí nos queda claro aquí? ¿Sí? Bueno, después de eso,
del fenómeno que ustedes hagan, de su relato, pues la idea es que podamos tener lo que sería el título. En este caso, el título estableciendo las diferentes variables, sujetos y condiciones de estos. Después, la idea es de que ustedes coloquen fuentes de información que ustedes puedan investigar. Ojo, ahorita no me interesa mucho que ustedes redacten información, me interesa nada más que ubiquemos fuentes, ¿sí? Y finalmente las referencias. Hay una cosa que no hemos visto que se llama criterios APA. Vamos a comenzarlos a revisar en las próximas clases, pero sí conviene que ya empecemos a familiarizarnos con varios de los elementos que están presentes en eso. Entonces, estos serían los 5 apartados que serían para el trabajo que van a presentar, por favor, la próxima semana. Esto es, estaríamos hablando del próximo 30 de junio, ¿sí? Bien. Aquí está lo que lleva cada portada. En este caso, la portada, por favor, recuerden ustedes que lleva pues el nombre de la institución, lleva la dependencia, en este caso la licenciatura en la Administración Estratégica de los Negocios, los autores, que son ustedes, el tipo de trabajo, ahí le ponen por favor avance de investigación. En el motivo le ponemos para acreditar la asignatura de pensamiento crítico y científico. Voy a poner aquí. Y ahí está. Y en el caso de el lugar, mes y el año, pues entonces vamos a colocarle ahí, por favor, junio 2020. Recuerden que esto que está aquí en negritas, esto otro, ¿verdad? Esto no se coloca, o sea, no se pone la palabra motivo, sino simplemente se coloca así como está, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de la portada? No, profe. Muy bien. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos el fenómeno de investigación. Ahí, por favor, van a colocar ustedes el relato. Ese ya lo tienen, es el de la anterior vez. Ahí nada más, por favor, si yo les hice algunas correcciones en el anterior, pues traten ustedes de corregir las observaciones y ponerlo ahí en su trabajo, ¿sí? Ahí lo colocan. Ah, profe, entonces va a ser el mismo. Puede ser el mismo, nomás haga las correcciones. ¿Se acuerda que en algunos yo les puse ahí, en la sesión donde hablábamos acerca del trabajo, les decía que no utilizaran frases como mucho, poco? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ese tipo de cositas, nada más ahí revísenlas, chequenlas, y puede ser el mismo relato que utilicemos ahí en esta parte, ¿sí? Si ustedes quieren hacer otro, puede ser otro, pero yo necesito que haya un relato de partida, o sea, que haya una situación de partida, y de esa situación, entonces ahora sí ya poder hacer nuestro trabajo de estudio, ¿sí? Ok. Muy bien. Después de eso, bueno, aquí nada más le puse aquí estar escrito con reserva ética, evitar el uso de nombres reales o situaciones que deriven de la identificación de los personajes. Esto a lo mejor no se los comenté, pero es importante que traten ustedes de, en cualquier escrito que ustedes me mencionen algún caso, de no revelar el nombre real de las personas. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser que si se llamaba Juanita Pérez, pues de pronto le pongamos la señora P o la señora X o la señora W, ¿verdad? Pero cuidando de no revelar la identidad de la persona que se trate, ¿sí? Y bueno, aquí se pide que el formato sea libre, ¿verdad? Y que esté lo más detallado posible. Eso es en cuanto al relato que hay que presentar. De ese relato, quiero que ustedes establezcan un título, ¿sí? Ese título, pues debe de tener al menos una variable de investigación que sea objetiva. ¿Qué quiere decir eso de que sea objetiva? Que sea medible. Recuerden que haya manera de poder medir eso. Recordábamos que
Por ejemplo, variables como el nivel de amistad, el nivel de amor, pues son variables subjetivas y esas no las podemos medir, ¿sale? Pero entonces, variables objetivas, que haya una manera de poderse evaluar, de poderse medir. Y aquí quiero que ustedes coloquen, bueno, me puse que 7, pues se lo voy a dejar más barata, voy a poner que 5, al menos 5 referencias de las cuales presenten ustedes una evidencia de la portada o captura de pantalla en donde ustedes hagan su investigación, ¿sí? ¿Sí me explico? Por ejemplo, si leen un libro, pues le toman una foto y esa ahí la ponen, ¿sí? De la portada. Si leen ustedes investigan y hay un artículo de alguna investigación, entonces ese hacen una captura de pantalla y ese, por favor, ahí lo colocan después del título, ¿sí? Y las referencias. Dice aquí escritas en formato APA. Ahorita no le voy a poner mucho detalle yo a las referencias porque sé que no la hemos visto, pero sí conviene que ustedes identifiquen al menos de quién se trata el texto que están leyendo, en qué año se publicó y el título, ¿sí? Que esta parte yo ahorita no la voy a revisar tal cual, pero sí conviene, por favor, que ustedes al menos tengan el dato de quién escribió el artículo que ustedes están leyendo o quién escribió el libro que van a leer, cómo se llama esto y el año en que esto fue escrito, ¿sí? Ahorita vemos algunos ejemplos. Aquí tengo un ejemplo más o menos de cómo podría quedar. Miren, está la portada, vean que es una portada, pues, insisto, muy austera, no lleva algún gráfico, puede ir el escudito aquí, si ustedes quieren. Quien presenta, que en este caso son ustedes. Aquí le ponen avance de investigación para acreditar la asignatura de pensamiento crítico y creativo. Y aquí, pues, Guadalajara, Jalisco, a tal fecha, ¿sí? En este caso le ponen junio 2020. Después de eso viene el fenómeno. Aquí lo relatan, ¿sale? Aquí relatan su fenómeno, lo voy a dejar aquí en blanco. Y en esta parte colocan ustedes su título, mencionando, insisto, la variable, los sujetos y al menos una condición de los sujetos. Pueden ser más, pero al menos una. Aquí yo puse un ejemplo. Digamos que aquí yo tengo este título que se llama Tipo de liderazgo y clima organizacional en trabajadores de empresas de mensajería en Guadalajara, Jalisco. De ese tema, ¿alguien me puede decir cuál es la variable de investigación? Alma Rosa. El tipo de liderazgo Ok, es una. ¿Hay otra? y el clima organizacional. Perfecto, el clima organizacional. ¿Sí? ¿Sí es correcto, Carla? Sí, Perfecto, muy bien. Dígame usted quiénes son los sujetos. los trabajadores. Muy bien, son los sujetos, muy bien, lo voy a poner aquí en color amarillo. Y no son trabajadores cualquiera. Aquí son trabajadores que tienen una condición. ¿Cuál es, Luis? Son trabajadores de mensajería. Así es, que son trabajadores y que esos trabajadores, su condición es que sean trabajadores de empresas, de mensajería, y aquí todavía le pusimos que fueran de Guadalajara, ¿sí? Bueno, aquí vean que tenemos las tres cosas, ¿sale? Variables, sujetos y las condiciones. Entonces, ustedes ponen su título, ahí está, y entonces, ¿qué me queda? Bueno, pues voy a investigar algún libro que hable acerca de el tipo de liderazgo, cuáles son estos tipos de liderazgos que hay, algún libro o revista o texto que hable acerca del clima organizacional, ¿verdad? Y de esto voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí voy a colocar mis fuentes de información. Le puse propuesta. A lo mejor vi un video, a lo mejor vi algún artículo, y entonces esto es lo que de alguna manera voy a poner. Voy a poner la captura de pantalla de la referencia que vi. Ahí está, es una referencia. Aquí puse esta otra, esta la consulté en una revista. Lo pueden hacer de esta manera, ¿sí me explico? O sea, ponen ustedes nada más sus capturas de pantalla y los colocan aquí, ¿sí?
Y aquí le puse que sean 5 referencias. Bueno, y aquí ponemos las referencias. Bueno, de manera general, porque eso es un tema que vamos a estudiar de manera próxima, yo al menos necesito que ustedes se fijen en 3 cosas cuando estén enfrente de una referencia. La primera cosa es, ¿quién es el autor? ¿Sí? En este caso voy a poner aquí el autor. ¿En qué año se publicó lo que de alguna manera yo estoy tomando como referencia? ¿Y cuál es el título de esto? ¿Sí? Este lo saqué de un video de YouTube. Regularmente los videos de YouTube, cuando uno los quiere referenciar, pues de pronto colocan el título, se le pone la palabra productor, se pone el año, se pone el título, y aquí se le pone que esto es un video streaming, que lo puede uno encontrar en internet, y le pone la palabra disponible en y la dirección electrónica. ¿Sí? Bueno, ese tipo de detalles son los que yo quiero que ustedes coloquen aquí. O sea, por favor, coloquen al menos el autor, el año y el título de lo que hizo. Con eso que ustedes pongan, me doy yo por bien servido. ¿Sí? Pero, insisto, aquí el trabajo fuerte es cómo ustedes van a empatar el relato que ya tienen, cómo van a redactar el título, ¿sí? Y la búsqueda de su información. En este caso yo necesito solamente las puras capturas de pantalla y al final las referencias. ¿De qué? Pues de las capturas. ¿Sí? Aquí yo puse dos ejemplos. ¿Sale? ¿Sí, sí me doy a explicar hasta aquí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda para alguno de ustedes? Entonces también serían 5 capturas de pantalla Así para es. poner las referencias, ¿verdad? Exactamente. O sea, 5 capturas de pantalla que estén vinculadas con El tema. el tema que ustedes tengan, ¿sí? Aquí lo que yo voy a calificar de manera más fuerte es el tema, de que estructuren sus variables y que las fuentes que ustedes investiguen, pues estén relacionadas. Por ejemplo, yo aquí tendría que ver alguna fuente que hable acerca del tipo de liderazgo, entonces tengo que buscar información que me hable acerca del tipo de liderazgo, el clima organizacional que es, y a lo mejor podría hablar acerca de empresas de mensajería, pero mi fuerte pues van a ser el tipo de liderazgo y el clima organizacional. Son 2 variables, ¿sí? Puede ser solamente una. Si ustedes lo dejan solamente así, por ejemplo, que le quiten el asunto del clima organizacional o le quiten el tipo de liderazgo, está correcto. Por ejemplo, puede quedar así: clima organizacional en trabajadores de empresas de mensajería en Guadalajara. ¿Sí? Quiero ver cómo es que es el clima en su trabajo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se podría perfectamente tener un tema. ¿Sí? Por ahorita. Entonces, quisiera ver si hay alguna duda. Inés, Vianey, Gustavo, Miriam. ¿Todo clarito con eso? Sí, Podemos profe. poner otro tema que no sea de nuestro proyecto pasado. Adelante. Nada más que debe de poner el relato. ¿Sí? O sea, eso sí me interesa que ponga, por favor, ahí su relato. O sea, que parta de alguna situación cotidiana. ¿Sí? Ah, ok. Pero sin problema puede ser otro, ¿eh? Nada más que sí, va a trabajar un poquito más, pero sí. En este caso, sin problema puede colocar otro tema. Muy bien, todo claro. Muchas gracias, Inés. Muy bien. Entonces, si todo está claro, entonces ya nada más terminamos de ver la presentación que tenemos aquí pendiente y cerraríamos nuestra sesión. La próxima clase pues sería básicamente hacer nuestro trabajo de examen y la que sigue, de hoy en 15, va a ser una clase cortita porque nada más voy a aprovechar para darle la retroalimentación y la clase de hoy en 15 la cerraríamos a las 6:40 porque después de las 6:40 les voy a dejar un ejercicio para ya el tercer periodo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que
digamos, la próxima clase sería el examen y la que sigue de hoy en 15 sería una clase, digamos, corta, hacen el ejercicio y ya cerramos, ¿sí? Muy bien. Sí. Perfecto, entonces voy a nada más a terminar de compartir esta parte, aquí está. Entonces, ahí está nuestro tema de investigación, ¿verdad? Y finalmente, vamos a ver que, por ejemplo, aquí tendríamos que empezar a hablar acerca de algunas preguntas generadoras, ¿no? Por ejemplo, si este es nuestro tema, entonces las preguntas que luego tenemos que investigar de manera teórica, pues van a ser estas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Cómo se define y clasifica el tipo de violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cómo se clasifica la violencia en el noviazgo? ¿Qué hallazgos se han encontrado en relación a la violencia en el noviazgo? Si se fijan, todo va en relación a la variable, en este caso, que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, igual, siempre es importante empezar a buscar información que esté precisamente vinculada con este tipo de tema, ¿sale? Y bueno, pues entonces, pues este tema continuará y este sería básicamente con lo que estaríamos cerrando el día de hoy, si es que no hubiera algún tipo de duda o comentario. ¿Cómo se llama? Este esquemita que les presenté de del trabajo del segundo periodo está ahí en la plataforma para que lo puedan ustedes descargar de ahí y se puedan orientar para hacer su trabajo, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahorita, compañeros, Yo compañeras. sí, profe, no escuché la fecha de entrega del trabajo. La próxima semana, esta es la próxima semana, ¿sí? Ah, ok. Sí, entonces tenemos esta semana, ya ven que la próxima pues son los exámenes parciales, entonces tenemos esta semana, el día 30, es la entrega, el día 7 damos la retroalimentación del examen, les dejo el ejercicio que quiero que realicen y ya pues ya estaríamos arrancando luego el tercer periodo, ¿sí? Así que pues vaya, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Profe, Sí, el trabajo pasado yo lo hice individual y un compañero también. ¿Este lo podemos hacer en equipo? adelante, sin problema. Nada más ahí se anotan y sin problema. Sí, ok. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias. A usted. Muy bien, bueno, pues si no hay alguna duda, entonces pues nos vemos, compañeras y compañeros, la próxima semana, deseándoles un bonito martes, disfruten lo que queda de la noche, su clase de Derecho Laboral, ¿o qué están? Sí, ¿verdad? Es legislación civil. Ven, está padre. Sí, entonces, pues los dejo y que tengan una bonita noche, ¿sale? Muchas Igualmente, gracias. profe. Gracias, Sale, que profe. estén bien, hasta luego. Un abrazo para todos. Bye, Gracias. profe. Adiós.